¿Quién fue Frida Kahlo? Frida Kahlo, cuyo nombre de nacimiento fue Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, fue una pintora mexicana nacida en Coyoacán el 6 de julio de 1907 y fallecida el 13 de julio de 1954. En su infancia, Frida sufrió de poliomielitis y, cuando tenía 18 años, un grave accidente en autobús casi termina con su vida. A raíz de este hecho fue sometida a 32 cirugías a lo largo de su vida. Las dificultades de su vida están plasmadas en su obra. Fue esposa del conocido pintor mexicano Diego Rivera, quien la introdujo en el círculo de los artistas más importantes de la época, y contó con el reconocimiento de personalidades destacadas del arte como Marcel Duchamp, André Breton, Vasily Kandinsky y Pablo Picasso. Sus obras también expresan su compromiso político y social. Su mayor reconocimiento llegó luego de su muerte, especialmente a partir de la década de 1970, y actualmente se la considera una de las artistas más importantes de Latinoamérica. Nacimiento e infancia de Frida Kahlo. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Su padre, el fotógrafo Guillermo Kahlo, era alemán de origen judeo-húngaro, y su madre, Matilde Calderón, era mexicana descendiente de españoles e indígenas y nacida en la Ciudad de México. Cuando Frida era niña, aprendió de su padre a revelar, retocar y colorear fotografías, lo que influyó en su posterior vocación por la pintura. A los 6 años de edad enfermó de poliomielitis. Su padre la cuidó durante los 6 meses de convalecencia. Como resultado de la enfermedad, una cojera la aquejó a lo largo de su vida. El accidente y la pintura de Frida Kahlo. En 1922, Frida ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Su intención era estudiar medicina. Sin embargo, el 17 de septiembre de 1925 el autobús en el que viajaba colisionó con un tranvía y Frida resultó gravemente herida. Si bien logró sobrevivir, sufrió múltiples lesiones que marcaron su vida. Su columna vertebral sufrió fracturas y, a lo largo de los años, fue sometida a más de 30 cirugías y debió usar corsés de yeso. En los primeros meses de convalecencia, mientras no podía moverse de la cama, abandonó la idea de estudiar medicina y comenzó a pintar. En 1926 pintó su primer autorretrato. Frida Kahlo y el Partido Comunista. 2 años después del accidente, Frida mejoró lo suficiente como para volver a frecuentar a sus amistades y vincularse con personalidades del ámbito del arte, el pensamiento y la política. Se identificó con un movimiento cultural que proponía recuperar aspectos de la tradición popular mexicana, lo que incluía la influencia indígena. En 1928, su amigo Germán del Campo le presentó al dirigente comunista cubano Julio Antonio Mella, quien vivía exiliado en México junto a su pareja, la fotógrafa italiana Tina Modotti. Frida comenzó a asistir a las reuniones del Partido Comunista Mexicano y entabló una relación sentimental con Diego Rivera, quien pertenecía al partido desde 1922. Luego de una estancia en Estados Unidos entre 1930 y 1933 junto a Rivera, con quien se había casado en 1929, regresó a la Ciudad de México. Entre 1937 y 1939 dio refugio al exiliado comunista ruso León Trotsky, perseguido por el gobierno estalinista, quien acabó asesinado en 1940. Frida mantuvo su adhesión al comunismo durante el resto de su vida. Cuando murió, su féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano. Frida y Diego se casaron en 1929, cuando ella tenía 22 años y él 42. Frida conoció al muralista Diego Rivera en 1922, cuando este pintó un mural en la Escuela Nacional Preparatoria a la que ella asistía. Sin embargo, su relación amorosa comenzó cuando en 1928 fueron presentados por los militantes comunistas Julio Antonio Mella y Tina Modotti. Frida le enseñó sus obras a Rivera y este la animó a que siguiera pintando. Se casaron en 1929, cuando ella tenía 22 años y él 42. El matrimonio fue inestable,
entre otras cosas por las relaciones extramatrimoniales de ambos y, especialmente, por la relación que mantuvo Rivera con la hermana menor de Frida. Esto provocó que se divorciaran en 1939. Sin embargo, a fines de 1940 volvieron a casarse. La relación de Frida con Rivera influyó en su estilo artístico pero también en su forma de vestir. Solía lucir atuendos coloridos característicos de las mujeres nativas de algunas regiones de México, en especial los trajes de tehuana, que le agradaban a su marido. Estos incluían collares y peinetas o tocados de flores en la cabeza, y se convirtieron en una marca distintiva de Frida Kahlo. Frida falleció a los 47 años a raíz de una embolia pulmonar. En 3 oportunidades Frida quedó embarazada de su esposo pero, debido a sus problemas de salud, perdió todos los embarazos. En algunas de sus obras expresó su deseo frustrado de ser madre y el dolor por los embarazos frustrados. A lo largo de su vida, Frida siguió padeciendo dolencias y tratamientos médicos. Su estado de salud empeoró por el año 1950 hasta que, finalmente, falleció el 13 de julio de 1954 a los 47 años, a raíz de una embolia pulmonar. Algunas versiones sugirieron que se pudo tratar de un suicidio, pero nunca se presentaron pruebas que respaldaran esta teoría. Su voluntad era no ser enterrada, decía que había estado muchos años en cama, por lo que su cuerpo fue incinerado y sus cenizas se depositaron en un jarrón precolombino que permanece en la Casa Azul de Coyoacán, donde había vivido la mayor parte de su vida y que hoy alberga el Museo Frida Kahlo. En la famosa Casa Azul de Coyoacán, Ciudad de México, en la esquina de las calles Londres y Allende, nació, creció y realizó parte de su gran obra artística Frida Kahlo. En esta casa también vivió Diego Rivera cuando estuvieron casados y fue visitada por diversos artistas e intelectuales. A su vez, fueron hospedados en ella militantes comunistas refugiados, entre ellos León Trotsky junto a su esposa. Tras la muerte de Frida, la Casa Azul y sus jardines pasaron a albergar el Museo Frida Kahlo, inaugurado el 12 de julio de 1958. En él se exponen actualmente pinturas y objetos personales de Frida Kahlo y Diego Rivera, así como documentos, libros, muebles, vestidos y esculturas precolombinas que formaron parte del ambiente en el que Frida creó sus obras. Frida pasó varios meses postrada en una cama y fue entonces cuando comenzó a pintar. El arte de Frida Kahlo consistió mayormente en pinturas que expresaban los sufrimientos y tormentos por los que atravesó durante toda su vida. Realizó muchos autorretratos en los que manifestaba con crudeza sus experiencias personales y también se alejaba de los estereotipos artísticos sobre lo femenino, lo que influyó en que su imagen fuera recuperada por movimientos feministas luego de su muerte. En sus casi 200 obras, además de autorretratos, pintó naturalezas muertas y temáticas sociales y políticas. En ella solía expresar el folclore mexicano pues, como muchos artistas e intelectuales de los años posteriores a la Revolución Mexicana, se interesaba por rescatar aspectos del arte popular de México. También incorporó en su arte simbología e imágenes provenientes de la historia reciente del comunismo, que había tenido impacto internacional tras la Revolución Bolchevique de 1917 y cuya ideología fue adoptada por Frida. El estilo de Frida Kahlo no fue fácil de definir. En cierta oportunidad, se dijo que su obra era surrealista, a lo que ella respondió que no podía serlo porque trataba de su propia vida real. También se la vinculó con el primitivismo y el expresionismo. Entre sus obras más reconocidas se cuentan Autorretrato con traje de terciopelo, 1926, Henry Ford Hospital, 1932, The Frame, 1938, Las dos Fridas, 1939, La columna rota, 1944, Moisés, 1945, El venado herido, 1946, y Diego y yo, 1949.